Personas que dejaron a su pareja el día de la boda. ¿Qué pasó? No fue el día de la boda, sino 2 días antes de que sucediera. Estaba en una relación extremadamente abusiva y tóxica. Y después de una millonésima noche de insomnio llena de ansiedad, decidí que ya era suficiente y cancelé todo. Estaba físicamente enferma, había perdido mucho peso a pesar de ser petite y había desarrollado un montón de problemas estomacales, y, para colmo, estaba mentalmente agotada. Sí, perdí mucho dinero en depósitos no reembolsables y requirió una enorme cantidad de energía y valor admitirlo y explicarlo a nuestros invitados, pero fue la mejor decisión de mi vida, así lo sentí. Pensé que dar ese paso me aplastaría y me destruiría, pero lo único que sentí fue alivio y felicidad. Antes de que las cosas se volvieran oscuras entre nosotros, ese hombre había sido mi mejor amigo durante años. Pensé que nunca encontraría una conexión como esa en el futuro. ¡Qué equivocada estaba! 4 días después de cancelar mi boda, conocí al hombre que terminaría siendo el amor de mi vida y mi esposo. La llamamos la no boda. Fue un evento muy pequeño, en el patio trasero, y cuando llegamos, un familiar del novio nos condujo hacia atrás y en voz baja nos confesó que la celebración había sido suspendida, pero que había abundante comida y que podríamos servirnos. Al parecer, esa misma mañana el novio había descubierto que la novia había cruzado unos límites inesperados en su despedida de soltera, pero su familia ya había invertido todo el dinero en la festividad. Así que decidieron mantener las apariencias y decirles a los invitados que la ceremonia seguía como si nada. Fue una de las experiencias más incómodas de mi vida. El novio simplemente se quedó allí, abatido en una silla, mientras la gente intentaba animarlo incansablemente. Comimos un poco por compromiso y luego, sinceramente, nos despedimos de aquella situación que se sentía tan cargada de desilusión. Hace unos 20 años, una amiga mía vivió una situación increíblemente complicada. Estaba comprometida con un chico de una familia muy adinerada. La boda sería en California, aunque ellos vivían en Seattle. Todo súper elegante, muy costoso, ya saben, el típico evento de lujo. Sin embargo, había un problema. Su suegra siempre había sido bastante complicada con ella, por no decir otra cosa. Justo al inicio de la recepción, la suegra se acercó y, en un susurro despreciativo, le lanzó comentarios hirientes, como si pensara que ella se iba a quedar callada otra vez. Pero esta vez mi amiga no se lo aguantó, se le subieron los colores. La situación escaló rápido, involucrando a ambas familias, y todo terminó en un caos. Esa misma noche, ella subió a un avión de regreso al noroeste del Pacífico. Y mientras ella se marchaba, su familia ya había empezado a sacar sus cosas del apartamento. Desde entonces nunca más volvió a hablar con él. ¿Quién lo aguantaría, verdad? Mi prima Shay hizo algo increíble en una boda. Había una zona para sentarse, alejada y oculta detrás de un grupo de árboles en el lugar de la ceremonia. Ella, junto con el grupo de novias y el fotógrafo, decidieron tomar el sendero de piedra que llevaba detrás y alrededor de esa área, buscando unas fotos bonitas, pero, al dar la vuelta a la esquina, se encontraron con el novio, recibiendo una ayuda del padrino justo en el momento en que, bueno, ya saben, las cosas se pusieron un tanto complicadas. No se dieron cuenta de que un grupo de personas estaban paradas ahí, mirando con horror y desconcierto desde una buena distancia. Después de esa impactante revelación, Shay decidió que era hora de actuar. Mandó a volar al novio y a sus amigos. Pero la fiesta continuó y, para su sorpresa, conoció a su ahora esposo en la recepción. Él era el DJ de la boda. Y según él, las aventuras durante bodas donde la persona no es el futuro cónyuge son más comunes de lo que la gente. No puedo creer lo que sucedió en esta boda. Resulta que la mejor amiga de la novia decidió que era el momento perfecto para revelar que la novia estaba embarazada en secreto, pero aquí viene lo complicado. El novio era muy religioso y había decidido esperar hasta el matrimonio para tener relaciones. Y lo más impactante es que la novia también había estado de acuerdo con esto, nunca habían tenido relaciones antes. Lo que nadie sabía es que, durante gran parte de su relación, ella había estado engañándolo. Parece que tenía planes de esperar hasta después de consumar su matrimonio para decirle que el bebé era de él. Increíble, ¿verdad? La situación se tornó muy tensa. Los padres del novio estaban realmente molestos, convencidos de que él había roto su promesa de abstinencia. Por otro lado, los padres de la novia estaban celebrando la llegada del bebé, ajenos a lo que realmente pasaba. Mientras tanto, tanto la novia como el novio se miraban con expresiones de horror absoluto, sin saber cómo manejar lo que acababa de ocurrir. ¿Te imaginas estar en medio de eso? Una verdadera locura. Debí haberme marchado el mismo día de la boda, pero lo hice 40 horas después.
Te ahorraré la historia larga, pero en resumen, mi ex fue cruel tanto emocional como físicamente durante los 6 meses previos al gran día. Nos habíamos casado en secreto un año antes y planeado una gran fiesta para celebrar nuestro primer aniversario. En la cena de ensayo, él se dejó llevar por la embriaguez como nunca antes. Se negó a regresar a casa, y cuando finalmente lo hizo, yo me encontraba sumida en un ataque de ansiedad. En lugar de ofrecerme consuelo, se burló de mi estado y me dijo: entonces ve al hospital. Después, se hizo una línea de una sustancia potente y salió de nuevo con sus amigos a un club. Regresó alrededor de las 3 de la mañana y comenzó a gritarme durante casi una hora. Mientras yo yacía en la cama temblando y en lágrimas, suplicándole que me dejara dormir. Él seguía despojándome de las cobijas y reprochándome lo horrible que era. El día de la boda, me desconecté. Me dio tanta vergüenza cancelar la ceremonia. Al día siguiente, él repitió su comportamiento. Así que el lunes por la mañana, empaqué a mi perrito y mis pertenencias más valiosas, y me fui. Y como un añadido para ilustrar lo absurdo de la situación, mi ex había contratado bailarinas de tubo vestidas de unicornios para nuestra recepción de boda. Y en el mes anterior gastó unos $800 en sustancias, y luego tuvo la audacia de decirme que no podía comprarme un anillo. La boda de mi hermana fue todo un espectáculo, y lo más insólito ocurrió 2 semanas antes de la ceremonia. Durante la despedida de soltero del novio, ella decidió volar a otro estado para cerrar ciclos con su ex. Sí, así como lo oyes. Pero el novio tampoco se quedó atrás. Durante su despedida, se escurrió de la fiesta y se descubrió que estaba buscando compañía y celebrando de más, como si quisiera disfrutar del último gran festejo antes de dar el sí. En ese momento, mi entonces novio formaba parte de la despedida de soltero, y me contó que cuando regresaron al hotel en busca del novio, hallaron indicios de una visita inesperada y sustancias prohibidas. Al parecer, él andaba en un mar de risas, recibiendo rechazos a cada instante, y pensó que debía aprovechar la noche al máximo, ¿verdad? Risas. Tras toda esta locura que salió a la luz, mi mamá intentó convencer a mi hermana de que siguiera adelante con la boda y que se embarcaran en terapia de pareja. Obviamente, esa idea no le agradó mucho. Mi papá, por su parte, decidió que ya que había pagado el lugar y el catering, aún tendríamos una celebración en el venue, solo que sin invitar a mi hermana. Mi novio, que ahora es mi esposo, se refiere a eso como la no boda. ¡Qué divertido! Habían estado juntos 4 años y comprometidos por 2, es decir, 6 años en total. Menos de un año después, el novio se casó con la chica que le había robado la atención durante todo su compromiso. Y lo más asombroso es que le dio el mismo anillo de compromiso que mi hermana usó durante 2 años. Para mí, eso es de muy mal gusto. Al final, mi hermana terminó casándose con el ex que había visitado para cerrar ciclos. ¿Quién diría que una boda podría volverse tan desconectada, verdad? Hace 4 años comenzamos a salir. Estábamos a solo 2 semanas de cerrar la compra de una casa que habíamos diseñado juntos y a un mes de casarnos. Durante toda nuestra relación, fuimos a terapia por el trauma de su infancia y sus problemas de intimidad. Sin embargo, en una de esas sesiones me di cuenta de algo. Esto nunca iba a cambiar. Pensé que podía soportarlo, pero, la verdad, él no tenía interés en tener relaciones conmigo, nunca me decía que era hermosa ni se involucraba en mi vida. Yo había escrito un libro para un curso de la universidad, algo que hice mientras estábamos juntos y él ni siquiera sabía de qué trataba. Esa fue solo una muestra de lo desconectados que estábamos. Así que, al final, tomé una decisión. Una de las 2 mejores decisiones que he tomado en mis 34 años de vida. Dejarlo todo atrás, a él y a la casa, me costó $23,000, pero ¿saben qué? Valió cada centavo. No fue el día de la boda, sino un par de días después. 2 días después de mi boda, cuando todos los invitados habían regresado a casa, mi pareja desapareció. Pasé un día entero sin poder localizarlo. Cuando al fin apareció, después de estar ausente todo el día, me dijo sin más: ya no te amo. Ese mismo día, encontré cajas con sus cosas en nuestro garaje. Resulta que él ya estaba planeando mudarla a nuestra casa. Nunca entenderé por qué me dejó seguir con la boda. Fue un golpe duro para mí y para mi familia, que había viajado para celebrar con nosotros. Un par de meses después, ellos se casaron. Y aunque al principio pensé que era el fin del mundo, ahora sé que terminaron divorciándose. Así que hay una lección ahí, ¿no? Esta es una historia de un amigo que siempre me ha dejado huella. Y se remonta a principios de los 70. Era en Los Ángeles cuando él decidió recoger a 2 chicas que estaban haciendo autostop.
Poco a poco comenzaron a forjar una amistad que se transformó en algo más significativo. Tras un año de salir juntos, ella decidió mudarse con él. La situación se empezó a poner seria, ya estaban planeando la boda. La familia de ella, que vivía en Detroit, había llegado para el gran día, todo parecía ir según lo previsto. Ambas familias y amigos estaban acomodados en la iglesia. La procesión se completó y la marcha nupcial comenzó a sonar. Pero, de repente, las puertas de la iglesia no se abrían. Tras un momento de incomodidad, finalmente se abren, y solo aparece el padre de ella. Les dice: «Lo siento, tuvo que ir al baño, será solo un minuto». Con el paso del tiempo, la madre de ella decide ir a buscarla. Al final, no logran encontrarla en ninguna parte y solo descubren su vestido de novia en su apartamento. Él estaba desolado, comentó que se quedó sentado en los escalones del altar, aguardando. Cuando se enteró de que el vestido estaba allí, él y su mejor amigo decidieron partir en una especie de luna de miel. Pasaron aquel tiempo sumidos en la embriaguez, y al regresar se dio cuenta de que todas sus pertenencias ya habían sido retiradas de su casa, sin nota, sin explicaciones, simplemente se había desvanecido. 18 meses después, ella apareció en su puerta, llorando y suplicándole perdón, rogándole que se casara con ella. Él dijo: «Cerrar esa puerta en su cara, sin pronunciar una sola palabra, fue uno de los mejores momentos de mi vida». Para entonces ya no me importaba y había seguido adelante. Él era una gran persona y vivió una vida plena, repleta de giros inesperados como ser dejado en el altar. Fue un Navy SEAL, y una vez despertó en una bolsa de cadáveres en Vietnam porque pensaron que ya había fallecido. Tras recuperarse, regresó a casa y se dirigía a su primer día de trabajo después de su servicio militar. Iba a laborar en un taller de piedra, donde puliría mármol. Pero en el estacionamiento no lograba salir del coche. Regresó a casa y su mamá le contó que un amigo había llamado. La banda de su amigo había firmado con Motown y querían que se uniera a ellos en Los Ángeles. Terminaría siendo cantante de apoyo y de armonías para Rare Air, una banda de los 70, conocida por Get Ready y I Just Want to Celebrate. Eran la primera banda blanca de rock firmada por Motown. Era un buen amigo. Pasamos momentos memorables y colaboramos en algunos proyectos. Aún lo extraño. Hace más de 50 años, mi suegra estaba comprometida con un hombre adinerado de una familia bastante influyente. Ambos eran religiosos y tomaron la decisión conjunta de esperar hasta el matrimonio. La boda se celebró en una iglesia enorme, ante cientos de personas. Después de la ceremonia, volaron de inmediato a Europa para su luna de miel. Pero una vez que llegaron al hotel y estaban a solas en la habitación, él le soltó algo que la dejó sin palabras: «No puedo hacer esto. Pensé que podría, pero no estoy enamorado de ti, no siento atracción, soy gay». Imagínense su shock. Esa misma noche, tomó un taxi hacia el aeropuerto y esperó hasta que hubiera un vuelo disponible de regreso a casa. Cuando llegó a la casa de sus padres, apareció de repente, les dijo que iba a solicitar una anulación del matrimonio y se negó a comentar sobre la situación durante el resto del verano. Con el tiempo, la historia salió a la luz, pero ella estaba destruida. Afortunadamente, el destino le tenía algo mejor preparado. Al año siguiente, conoció al amor de su vida y el mejor hombre que he tenido el privilegio de conocer, además de mi esposo, en el hospital pediátrico donde trabajaba. La mamá de mi esposo fue dejada en el altar 3 veces por el hombre que él pensaba que era su padre. La segunda vez que esto pasó, ella fue con su ex esposo una noche y luego decidió regresar con el hombre que la había dejado plantada para darle una segunda oportunidad. Cuando mi esposo nació, ella nunca le dijo a nadie que su padre podría ser otro. ¿Te imaginas qué descubrimos tras una prueba de ADN 30 años después? Pero volviendo a la historia principal, la tercera vez que la dejaron en el altar, ella decidió terminar la relación. Él, en un acto de rabia, la echó a ella y a los niños de la casa que había comprado a su papá, una casa que su padre había construido con sus propias manos. Mi esposo, su hermana y su mamá pasaron años viviendo en la pobreza, pero mi suegra siempre se aseguró de que tuvieran suficiente comida, incluso si eso significaba que ella se quedara con hambre. Después de eso, mi esposo no vio mucho a su padre y se sorprendió cuando lo invitamos a nuestra boda. Ahora se hablan por teléfono una vez al año, más o menos. Es un espíritu libre que no parece poder conectarse con las personas. Cortó la relación con toda su familia y, cuando lo visitamos por primera vez, se fue más de 9 horas a andar en bicicleta de montaña el primer día que llegamos, mostrando poca paciencia con nuestro hijo pequeño. Así que, al final, mi esposo se sintió aliviado de no ser su padre biológico. Hoy en día, mi suegra tiene al marido perfecto, un tipo muy dulce que está profundamente enamorado de ella.
Gracias a Dios que fue dejada en el altar por el hombre que desechó al niño que pensaba que era su propio hijo y que siguió rompiendo el corazón de mi suegra hasta que finalmente tuvo la fuerza para dejarlo. Estoy convencida de que las personas que dejan a alguien en el altar no tienen corazón ni consideración. Realmente es la forma más dramática, vergonzosa y desgarradora, sin contar lo costosa de romper el corazón de alguien. Declarar frente a todos sus amigos y familiares que ya no creen que esa persona sea suficiente es brutal. Hay tantas oportunidades antes de la boda para cancelar todo. No hay razón para jugar con los sentimientos de alguien así. Un primo segundo mío, británico, era un tipo muy callado y nerd, sin mucha confianza en sí mismo. Ganó una beca y se mudó a estudiar a un colegio en Estados Unidos, donde conoció a la mujer que se convertiría en su esposa. Ella fue la única mujer con la que supiera que tuvo alguna relación romántica. Su familia era muy religiosa y su papá era una especie de pastor. Así que se comprometieron y se casaron rápidamente. Pero, en la noche de bodas, ella le confesó algo sorprendente. Le dijo que era lesbiana y que estaba enamorada de su dama de honor. Además, le pidió que fuera su cobertura, como se dice, porque su familia la rechazaría si lo descubría. Ella quería un matrimonio sin amor, una especie de espectáculo, mientras que él realmente creía que estaban enamorados. Imagínense su cara, nunca se vio venir. Por supuesto, él decidió anular el matrimonio y por lo que se supo, su familia realmente la despidió. Todo esto se comentaba en susurros con mi mamá y mis tías, muy británicas y educadas al respecto. Yo, siendo un adolescente algo rebelde en ese momento, lo encontraba gracioso, pero al reflexionar sobre eso ahora me doy cuenta de que, en realidad, debió estar devastado. No fue el día de la boda, pero sí 2 semanas antes cancelé mi matrimonio. La verdad es que mi ex estaba engañándome con todo el mundo, hombres, mujeres, cualquiera que se le acercara, supongo. Al principio me decía que estaba asustado, que le estaban dando nervios. Pero después, uno de los hombres con los que me había traicionado decidió mandarme pruebas de todo. Fue un golpe duro, así que tras cancelar la boda, comenzó a acosarme durante más de 1 año. ¿Puedes imaginar lo angustiante que era vivir con esa incertidumbre, verdad? Finalmente decidí llevarlo a la justicia y lo procesé. Ahora está tan asustado de terminar en prisión que ni siquiera se atreve a acercarse a mí. A veces, la verdad es más fuerte que el amor. La verdad, lo que me pasó es digno de una película. Mi ex se fue justo un día después de nuestra boda. La razón que puso fue que yo estaba muy ansiosa durante la ceremonia. En ese momento pensé que se trataba de esos nervios previos al gran paso. Pero ahora sé que era una señal de que no todo estaba bien, especialmente porque él y su familia se comportaron como unos verdaderos ingratos. Resulta que después, él se armó de valor y admitió que sus papás estaban en contra de nuestra relación interracial desde el principio, pero nunca tuvo el valor de decírmelo. Recuerdo que tuvo una especie de colapso mental, se metió a la ducha con toda su ropa puesta, ¿te imaginas? Luego, se sentó en la habitación del hotel de sus padres durante horas. Al final, entró a nuestra habitación, acompañado de ellos, y sin aviso me lanzó a la calle. Para colmo, mis padres habían pagado el hotel, imagina la situación. Su madre, en un intento de desacreditarme, hasta dijo que yo estaba loca y necesitaba ser internada en un hospital psiquiátrico. Al día siguiente, en medio del pánico, fui con un psiquiatra que, con toda la calma del mundo, me dijo: «Estás bien, pero esa familia parece necesitar ayuda». 4 días después, debía mudarme a su ciudad para comenzar mi residencia. En medio de todo este caos, él me llamó pidiéndome disculpas mientras regresaba a su hogar y sugirió que intentáramos de nuevo. Como una tonta acepté. Pero a los pocos meses, me dejó otra vez, esta vez porque yo le señalé que había hecho sacrificios profesionales enormes al decidir ir al programa de residencia en su ciudad, en lugar de optar por otros mejores y más reconocidos. Él pensó que su carrera siempre debía ser la prioridad y que no debía sentirme mal por mi elección. Como si eso estuviera acordado entre nosotros, nunca llegamos a un acuerdo así. Creo que se quedó con la idea de que mencioné estar abierta a mudarme en nuestra primera cita, 4 años atrás. Significaba que simplemente lo seguiría a donde sea, a pesar de que después tuvimos varias conversaciones sobre cómo ambos valorábamos nuestras carreras y que las decisiones requerían sacrificios en diferentes momentos de la vida. Y para colmo, él insistía en que no estábamos legalmente casados y acusó a mi familia de querer convertirlo a otra cosa. Spoiler. Tuve que ir a la corte para anular ese matrimonio, así que también estaba equivocado en eso. No fue el día de la boda, pero decidí dejar a mi pareja 3 meses antes de la ceremonia. Para mí, se sintió como si fuera el día, ya que ya habíamos enviado las invitaciones y pagado el lugar y la mayoría de los proveedores.
Habíamos estado juntos durante 9 años y comprometidos durante un. No se trataba de una nueva información ni de un acto dramático. Ahora sé que había estado fuera de este amor durante años. Pero era un tipo que no tenía rumbo y sentía que el tren de nuestra relación ya había partido. Cuanto más nos acercábamos a la boda, menos sentido tenía para mí aferrarme a ese tren descontrolado, y más sentía que necesitaba saltar antes de que estallara contra una pared. Nos conocimos cuando éramos muy jóvenes y crecimos convirtiéndonos en personas diferentes, con valores distintos. Tenía demasiado miedo de ser honesto acerca de mis sentimientos y mi perspectiva durante años. La boda se convirtió en un miedo aún mayor, una vida con alguien a quien no amaba y ser un esposo ausente para una mujer por la que realmente me preocupaba. Así que decidí saltar, y dolió un montón. Al final, el tren sí chocó contra la pared, aunque no de manera tan devastadora. Pero logré hacer una pequeña cosa valiente después de ser un cobarde durante tanto tiempo. Aún lamento esos años de cobardía y mentiras. Pero me reconforta saber que traté a esta persona con cariño y le proporcioné estabilidad mientras otras partes de su vida se desarrollaban. 4 años después, he comprendido que gran parte de mi miedo e incapacidad para amar no solo estaban ligados a mi pareja, sino también a mis propios problemas. He estado saliendo con alguien durante 6 meses que me acepta tal como soy. Y en esta relación no siento que deba actuar. Más allá de las historias dramáticas como el famoso beso del mejor hombre o descubrir a una dama de honor en una situación comprometida, creo que muchas veces los que se bajan del tren en el último momento son personas deprimidas que se perdieron en la relación mucho antes, y el día de la boda se convierte en una última actuación que simplemente no pueden llevar a cabo. Es algo triste e imperdonable, pero sí, supongo que tengo que creer que no es un signo de ser una persona objetivamente horrible. Creo que debería llamar a mi terapeuta. Esto me sucedió a mí. Ella estaba un semestre adelante y ya se había graduado. 3 días antes de su graduación, un individuo manipulador en su trabajo, proveniente de una familia adinerada, pasó un mes ejerciendo una influencia cruel sobre ella. ¿Por qué te vas a unir a ese joven que tuvo que enlistarse en el ejército? Mi familia tiene cientos de millones, pues, en efecto, él ganó. Habíamos estado juntos durante toda la universidad. Mi último semestre estaba marcado por la incertidumbre, con la toga colgando en mi armario cuando, de repente, ella se volvió hacia mí y pronunció las palabras: terminamos. Empacó sus cosas y se mudó con aquel hombre. Era una persona arrogante, un verdadero desastre. Se jactaba en su trabajo de las relaciones superficiales que había tenido, menospreciando a las mujeres con comentarios hirientes, mostrando un desprecio inquietante por sus sentimientos. Muy elegante, ¿verdad? Sí, sé lo que piensas. Escapaste de una bala. Tuve que llamar a cada invitado para cancelar la boda. Regresar los regalos que la gente había enviado, muchos de ellos llorando al escuchar la noticia, ofreciéndome: quédatelo, amigo. La única pequeña satisfacción fue que tuvieron que salir del estado por la ira de quienes se enteraron de lo sucedido. Pasé las siguientes 2 semanas sumido en el alcohol tratando de olvidar. No pensé en salir con alguien durante al menos un año. Me tomó casi 5 años volver a abrirme a la confianza. Mis intentos de salir después resultaron en desastres. Ya que todavía llevaba la carga de la desconfianza, probablemente arruiné algunas oportunidades valiosas. Sin embargo, con el tiempo, resultó ser lo mejor que me pudo pasar. Participé en varias misiones de combate que transformaron mi visión de la vida. Y ahora estoy a punto de cerrar una maravillosa tercera carrera. Conocí a una mujer increíble con la que llevamos más de 20 años juntos. Tengo una casa completamente pagada, y 4 pensiones que nos asegurarán una vida cómoda. Ahora disfrutamos de cruceros anuales para explorar el mundo. Pero en ese momento, mi corazón estaba lleno de amargura. En mi mente, todas las mujeres, sin importar lo que dijeran o hicieran, te dejarían como si fueras un simple juguete ante la llegada de alguien con poder adquisitivo. Esa experiencia me dejó un profundo escepticismo. Pensando en casos como el de Trump y Stormy, parece que todo gira en torno al dinero. Sin importar cuánto amor o conexión espiritual haya, el deseo humano por la seguridad y el estatus, junto a un manipulador astuto, puede prevalecer. Aprendí una dura verdad sobre la humanidad, dolorosa, pero cierta. Aún contemplo mis problemas de confianza en este aspecto. Sin embargo, al mirar mi pared de logros, adornada con medallas, fotografías, homenajes y realizaciones, me recuerda que ese no era mi camino. Terminé logrando mucho más. Ayudé a miles de personas a reunirse con sus familias, algo que de otro modo no habrían conseguido. Experimenté lugares y situaciones que pocos llegan a conocer. Vi cosas que podrían parecer increíbles. En todo ello, se vislumbra el indicio de que un propósito mayor estaba en marcha.
Nunca volví a hablar con ella y no deseo hacerlo. Honestamente, ni siquiera reconozco su existencia por puro desdén. La persona de la que me enamoré tras 5 años desapareció ese día. Y solo tuve que atravesar el proceso de duelo. El día de la boda llegó, pero ¿dónde está mi hermano? Recibí un mensaje de mi otro hermano que también formaba parte del grupo de la boda y me dijo: encuéntrate conmigo en la escalera. Al llegar me suelta: Matt no viene. Así que, con el corazón en la garganta, tengo que regresar a la suite nupcial, donde no solo soy la hermana del novio, sino también la dama de honor. Imaginen a las chicas allí, todas emocionadas, y yo tengo que hacer de mensajera de una noticia devastadora: el novio no se presentará. Obviamente, se desatan los llantos y gritos de desesperación, pero, al final, decidimos hacer una gran fiesta de todos modos porque ya se había gastado una fortuna en la boda. Mientras tanto, mi hermano ya estaba muy lejos, en camino a Atlantic City con mi tercer hermano y un par de amigos. Y yo, durante los siguientes 3 días, tenía que estar vigilando a la novia, que no se encontraba en su mejor momento emocional. Resulta que había una razón detrás de todo esto. Ella había traicionado su confianza. Mi hermano se enteró y trató de cancelar toda la boda unos días antes, pero ella lo amenazó con acabar con su vida si lo hacía. Así que él eligió marcharse en su lugar. La mamá de la novia incluso intentó presionar a mi hermano por los gastos de la boda, pero se echó atrás cuando le enviaron pruebas de la traición. Increíble, ¿no? La verdad es que las cosas pueden complicarse mucho en un solo día. Era una reunión familiar con viejos amigos. No era el día de la boda, sino un par de semanas antes, en una fiesta. Mi papá y su amigo llegaron a ese evento, donde no conocían a nadie. Simplemente se unieron a la celebración por casualidad. De repente, el amigo se enamoró locamente de la novia, se acercó a ella y, sin pensarlo 2 veces, le dijo: no te cases con él, cásate conmigo. Para sorpresa de todos, ella aceptó, salió con él de la fiesta y a las 2 semanas estaban casados. Pasaron juntos 25 años hasta que un día, mientras bailaban en España, él falleció. ¿No es impresionante cómo a veces la vida te sorprende en los momentos más inesperados? 3 semanas antes de mi boda tomé la difícil decisión de cancelarla. ¿La razón? Descubrí que mi prometido había estado involucrado en una relación secreta de 8 meses con una mujer casada. Aunque fue un golpe fuerte, en el fondo, me sentí aliviada. En realidad, nunca había anhelado casarme con él, siempre había una desconfianza entre nosotros. De hecho, creo que estaba más enamorada de su familia que de él. Es curioso pensar que, en medio de todo ese caos, sentí que había esquivado una bala gigantesca. La verdad es que hoy, al observar cómo se desenvuelven las cosas, no me sorprendería que él ya estuviera comprometido nuevamente. Estoy segura de que, si no lo ha hecho, volverá a hacerle daño a alguien. ¿Acaso hay personas que no aprenden de sus equivocaciones? Fui yo quien hizo esto. Teníamos 20 años, éramos amantes de la secundaria. Nuestra relación era completamente disfuncional. Yo lidiaba con problemas de salud mental profundos que estaban sin tratar, y ella apenas podía funcionar porque estaba atrapada en el ciclo del alcohol. La presión familiar nos llevó a considerar el matrimonio tras un susto de embarazo unos meses antes. La mañana del evento, un par de mis tíos, los únicos miembros funcionales de la familia de mi papá, y mi hermana mayor me confrontaron con cuidado y me preguntaron si realmente quería seguir adelante con esto. Me cuestionaron si esa relación era lo que deseaba para el resto de mi vida. En ese instante, comprendí que no era así. Decirle a ella que no iba a casarme fue la cosa más difícil que he hecho en mi vida. Ella gritó, lloró, suplicó y volvió a gritar, incluso arrojó objetos por la habitación. Su hermana tuvo que ser contenida para que no me abordara de manera agresiva con un rizador. Y para colmo, su papá y uno de mis tíos, que no estaba bien de la cabeza, terminaron discutiendo acaloradamente en el estacionamiento de la iglesia. El momento de salir a informar a los invitados que la boda no continuaría tan bien fue desgarrador. Pero eso fue solo una sombra comparado con lo que había sentido previamente. A pesar de todo, fue la mejor decisión que he tomado, aunque en ese momento todo se sintió abrumador. Esto fue hace casi 20 años, y sigo agradecido de que alguien me hablara con sensatez. Yo era un invitado, pero déjenme darles un poco de contexto. Esto ocurrió en una comunidad extremadamente religiosa y conservadora. Y 3 días antes de la boda, recibimos una llamada. La boda se había cancelado. El motivo: el novio había sido descubierto engañando a la novia. Resulta que había dejado embarazada a su amante, imagínense eso. Pero a medida que pasaron las semanas, nos enteramos de que la novia también estaba embarazada. Ella estaba planeando sincronizar su embarazo con la boda para que el bebé naciera justo a tiempo.
una situación ya de por sí terrible. Pero si sumamos la presión de la abominable culpa y vergüenza que el entorno religioso inflige, la cosa se pone aún más complicada. Eso afectó profundamente a la novia, hasta 10 años después seguía lidiando con las secuelas. Es impresionante cómo algo que debería ser una celebración puede transformarse en una carga tan pesada. ¿Se imaginan lo que debe ser cargar con esos sentimientos por tanto tiempo? Es una lección difícil de aprender. Hace un tiempo, mi antiguo compañero de trabajo vivió una situación que parece sacada de una película, justo la noche antes de su boda. Imagínate esto. Su prometida recibe un mensaje inesperado por Facebook de una mujer en Texas, donde el novio estaba terminando su residencia. La sorpresa. El mensaje venía cargado de fotos y detalles impactantes. Ellos saliendo a citas, viajes de fin de semana e incluso selfies donde se están besando. ¿Te imaginas el caos? Era alrededor de las 4 de la mañana cuando ella, en medio del aturdimiento y la angustia, decide enviar un mensaje a todos los que formarían parte de la boda. Con un tono urgente, informa que la ceremonia está cancelada y pide ayuda para avisar a los invitados. Y, por supuesto, al día siguiente, el gran evento nunca ocurrió. La ilusión de una boda se desvaneció en un instante, como un castillo de naipes. La conmoción y la tristeza debieron ser indescriptibles para todos los involucrados. ¿Quién podría imaginar que el amor podría desmoronarse así de rápido? Mi mejor amiga, que es mujer, se casó con un piloto de avión. A la mañana siguiente, se fueron de luna de miel a Asia del Sur. Cuando aterrizaron en Singapur, recibió un correo de una mujer en Colombia que estaba comprometida con el mismo tipo. Como él volaba frecuentemente hacia Colombia, todo tenía sentido. El correo incluía muchas fotos como prueba. Al parecer, la otra mujer se enteró porque vio las fotos de la boda en redes sociales. Fue devastador. Ella tuvo que bajarse del avión, recoger su equipaje mientras lloraba y discutía con su esposo. Llamó a sus padres y ellos le reservaron un hotel diferente y un vuelo de regreso para el día siguiente. Y por si fuera poco, 3 semanas después se enteró de que estaba embarazada. Ahora tiene que lidiar con este inepto por el resto de su vida. Una situación horrenda en todos los sentidos. Ella es una persona maravillosa, no merecía lo que le pasó. A veces pienso en lo fácil que puede ser que la vida de alguien quede destrozada solo por elegir al compañero equivocado. Incluso cuando no hay señales claras de alerta. Hace casi 20 años conocí a la novia fugitiva. Recuerdo que todo sucedió un día antes de su boda. Ella salió a correr por la mañana y, de repente, desapareció. Fue una locura, la noticia se regó como pólvora y se organizó una búsqueda a nivel nacional. Pero aquí viene lo impactante. En lugar de perderse de verdad, se subió a un autobús rumbo a Las Vegas. Según un investigador privado, durante el viaje decidió interrumpir su embarazo. Y para colmo, el padre no era su prometido. Este hombre había llevado una vida llena de excesos, acumulando muchos arrestos por manejar en estado de ebriedad. Era un nacido de nuevo que quería preservar su segunda virginidad para el matrimonio. Vaya forma de vivir, ¿verdad? Cuando finalmente la encontraron, ella alegó que había sido secuestrada. Todo se convirtió en un lío y un escándalo. Imagínate el chisme que se generó en torno a esto. ¿Quién diría que una simple jogger se convertiría en el centro de una polémica tan grande? No fui yo, fue mi mejor amigo. Estaba a punto de ser su padrino en su boda, así que me puse a organizar su despedida de soltero. Decidí contactar a algunos de nuestros viejos amigos para invitarlos. Uno de ellos, que no veíamos desde hacía unos 10 años, apareció y, al preguntarle con quién se casaba mi amigo, se quedó en silencio un momento y me dijo: «Hermano, literalmente acabo de estar con ella hace un par de semanas». Al principio pensé que era una broma, pero me mandó una foto. La conversación más difícil que he tenido que tener en mi vida. Y apenas faltaban 12 horas para la boda. Esto le ocurrió a una amiga mía. ¿Sabes ese tipo de amiga que te cae muy bien pero no tienes tanta confianza? Resulta que no pude asistir a su boda, así que quise enviarle mis felicitaciones más adelante. Para resumir, la celebración de su boda se detuvo esa misma noche cuando la familia del novio, sí, sus padres, exigieron más dote. Ambos, la novia y el novio, eran médicos. Tanto ella como su familia se sintieron aliviados de que la verdadera naturaleza de la familia del novio se revelara antes de la boda. En nuestro país, las tragedias relacionadas con la dote son muy comunes. Ahora ella está casada y tiene una adorable niña. Para dar un poco más de contexto, las desgracias por dote ocurren cuando muchas novias son víctimas de la violencia después de casarse. Esto sucede principalmente cuando la familia del novio considera que su hijo podría conseguir una mejor dote, lo que les lleva a ver en la novia una forma de librarse de ella para que el hijo pueda volver a casarse.
Era tan frecuente en India en los años 80 que el gobierno tuvo que implementar una ley que establece que cualquier mujer casada que muera de causas no naturales antes de cumplir 10 años de matrimonio será investigada como posible víctima de dote. Muchas veces, las novias son sometidas a presiones emocionales y físicas para que sus padres paguen más dinero, incluso tras la boda. Y para añadir un poco más de contexto cultural, aunque la dote es una tradición hindú, la amiga mencionada es musulmana. Además, el matrimonio de un amigo católico se disolvió debido a esta misma cuestión. Nuestro país enfrenta una realidad desoladora, pero estamos unidos por una lucha contra la misoginia.